Bueno, un último ejemplo de una escala logarítmica, la escala del pH. Esto para los que estudian química y, por ejemplo, en agrarias, ¿no? La escala logarítmica para medir la acidez de soluciones. El pH, no sé si ustedes saben que con el pH se mide la acidez de soluciones. Yo no soy experto en química, pero más o menos tengo la noción de que la acidez de una solución viene dada por la concentración de cationes hidrógeno. Y también, según mis profundos conocimientos, no tan profundos, de la química, un átomo de hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un solo electrón en la órbita, y por lo tanto el primer elemento de la tabla periódica de los elementos. Si pierde este electrón, por X razones se va el electrón, queda convertido en un catión, o sea, en un ion con carga positiva, porque tiene el núcleo y nada más, ¿cierto? Y la concentración de cationes e hidrógeno en moles por litro se indica así con corchetes, la concentración en moles por litro, bueno, no importa, esto es de la química, ¿no? Es lo que indica la acidez o alcalinidad, que es lo contrario de la acidez, de una solución. Una solución es más ácida o menos ácida dependiendo de esa concentración de cationes hidrógeno. Esa concentración varía mucho, mucho, mucho. Entonces, como es muy variable, se emplea la escala logarítmica. ¿Varía cuánto? Miren, varía desde lo más ácido, son los que tienen mayor concentración, 0,1 mol por litro. Claro, es un número menor a 1, pero es un número, digamos, muy alto, 0,1 mol de cationes de hidrógeno por litro, hasta 10 a la menos 11. O sea, si vos querés hablar, caracterizar una solución simplemente por H+, por la concentración, te vas a encontrar con números que pueden ir hasta un máximo de 0,1 en lo más ácido y un mínimo de 10 a la menos 11. 3, 6, 9, 1 por 10 a la menos 11. Ahí. En la misma unidad mol por litro. No es muy conveniente porque es muy dispersa. Por de pronto puede tener 0,000001, qué sé yo, puede tener, es muy dispersa, es muy dispersa. Si bien está muy chiquita, está toda cerca del 1. O sea, si pensáramos en la función logarítmica, que estamos acostumbrados a ver, estamos acá, miren, estamos acá. Supongamos que esta sea logaritmo en base 10, no es logaritmo en base 10, pero no importa, para no... Estamos acá, o sea, de 0,1 hasta 0,000, ahí estamos ahí. Vos decís, ¿cómo va a variar tanto si estoy ahí? Casi, casi no varía, no, casi, casi no varía, pero en la práctica varía mucho, no sé si me explico, es medio contradictorio, pero los valores son cercanos si vos lo mirás en una tabla del 0 al 1 o el 0, pero en realidad hay mucha dispersión de valores, a pesar de ser todo muy chiquito, o sea, no va a ser menor que 0, no va a ser negativo, está entre 0,1 y 0, digamos, o entre 0,1 y este, pero lo mismo, aunque en el eje X parezca muy poquita la variación, es muy grande la dispersión. ¿Se ubican? Y si vos le tomara el logaritmo directamente a la concentración de cationes de hidrógeno, tendría estos números negativos, muy negativos, ¿ven? Muy variables y muy negativos, porque en este rango varía mucho la función. ¿Ven cómo varía mucho la curva, la I varía mucho? ¿Eh? La X no varía casi nada, pero la I varía mucho. Entonces, bueno, se le agrega el signo menos acá. Lo podríamos poner a discutir más, pero créanme que se le agrega el signo menos para que no quede negativo. Para que el pH dé número positivo, porque si no, si vos le sacás el logaritmo decimal, porque este es un logaritmo decimal, a un número chiquito, hagamos logaritmo decimal, calculadora, a 0,0001, por ejemplo, va al menos 4. Va al menos 4. Entonces, varía mucho, pero comparado con lo que varía la X. O sea, la X varía casi nada, de 0,1 a 0, y la Y varía mucho, pero por eso el pH varía entre 1, lo más ácido, y 14, que sería, o 7, el que es el valor medio de una solución. Se considera neutra a una solución que tiene un pH de 7. La neutra tiene un pH de 7. Si el pH es menor a 7, la solución es ácida. Y si es mayor a 7, es básica o alcalina. Bueno, veamos qué es lo que es 7. Si el pH es 7, ¿cuál es el valor de la concentración de cationes de hidrógeno? Bueno, vamos a responder ese ejercicio. Pues sería un mínimo ejercicio ese, ¿no? Acá el pH es 7, así que reemplazo el pH por 7. La fórmula hay que aprendérsela de memoria, no creo, porque ya te la van a dar. Si te dan un ejercicio con esto, te lo van a dar. Te lo van a dar solamente como ejemplo matemático. De decir, te doy X, te pido Y, o te doy Y, te pido X. Nada más. Razonar que está en una función logarítmica y aplicar los conocimientos del logaritmo y nada más.
Entonces el pH es 7, menos logaritmo de la concentración de cationes de hidrógeno. Entonces empecemos a despejar. Antes de aplicar la propiedad del logaritmo, el menos de acá hay que sacarlo. Eso sí, sí o sí. Multiplico miembro a miembro por menos 1 y quedaría menos 7 igual a más el logaritmo de los cationes de hidrógeno. Y ahí aplico la de sí, solo sí del logaritmo. La base del logaritmo decimal, 10, elevado al resultado del logaritmo, menos 7, 10 a la menos 7, es igual al argumento. O sea, la concentración de cationes de hidrógeno que va en mol por litro. O sea, 10 a la menos 7, ese es el pH normal. 0,000001 mol por litro. Ese es el pH normal de una sustancia que tiene una cantidad neutra, digamos. Esa cantidad de cationes de hidrógeno la convierte en neutra. No tiene ni tendencia a la acidez ni tendencia a lo alcalino, que es lo contrario de lo ácido, según mi profundo conocimiento, que no son tan profundos de química. Si el H mayor es mayor, si la concentración de cationes de hidrógeno es mayor, la solución es ácida. Y vamos a ver cómo el pH baja. Miren, por ejemplo, un valor mayor de concentración de cationes de hidrógeno podría ser un 10 milésimo. Fíjense que acá es un 10 millonésimo, o sea, 10 a la menos 7, un 10 millonésimo. Y acá esto es mayor, ¿o no? 0,0001 es mayor que este número, ¿cierto? Es mayor que este número. Así que acá hay más cationes de hidrógeno, es más ácido. Hay muchos cationes de hidrógeno, es más ácido. Veamos qué pasa con el pH. El H positivo, la concentración de cationes de hidrógeno es 10 a la menos 4, ¿o no? Y si ahora le saco el pH a esto, quedaría menos logaritmo natural de la concentración de cationes de hidrógeno que 10 a la menos 4. Y el logaritmo de 10 a la menos 4 es menos 4. El menos este de acá se repite, el menos se repite. El menos que está adelante, que está en la definición del logaritmo, específicamente puesto ahí para que no me dé negativo ningún pH, se pone, se repite. Y después, el logaritmo de 10 a la menos 4 es a qué exponente hay que elevar la base, 10, para que dé 10 a la menos 4. Obviamente es menos 4, ¿cierto? Es menos 4 el logaritmo, ¿no? El exponente al cual hay que elevar 10 para que dé 10 a la menos 4. Y menos 4 es 4. Y esa es una solución ácida. Entonces 7 es neutra y si le pones más cationes de hidrógeno, mucho más cationes de hidrógeno, la concentración de hidrógeno aumenta de acá a acá, aumenta mucho. Ahora, si la tenés en una escala lineal va a parecer que está casi junto, pero aumenta mucho. Y el pH no aumenta tanto relativamente, ¿o no? Y pasa de... Y el pH disminuye, perdón, disminuye por el signo menos, disminuye a 4, ¿o no? Disminuye a 4. Bueno, por el contrario, hice ejemplo para entender mejor el fenómeno, nada más. Si la concentración de cationes de hidrógeno es menor que la concentración neutra, por ejemplo, H vale 0,00000001, 1 por 10 a la menos 9, mol por litro. Ahí tenemos mucho menos concentración de cationes de hidrógeno. En lugar de ser ácido, es básico o alcalino. Le corresponde un pH de, y bueno, y ahí saqué el pH, menos logaritmo de la concentración de cationes de hidrógeno, 10 a la menos 9. El logaritmo de 10 a la menos 9 también podemos hacer así, no lo expliqué recién, pero también se puede hacer así acá. El menos se repite acá arriba, ¿no? El menos 4, por propiedad de la potencia, baja como factor. ¿Se acuerdan? El logaritmo de una potencia, el menos 4 baja como factor y quedaría por el logaritmo de 10, que es la base de la potencia. El logaritmo de 10 vale 1. ¿O no? Logaritmo base 10 de 10 es 1, entonces queda menos 4. Acá también se podría razonar así. El menos se repite, el menos 9 baja como factor del logaritmo según la tercera propiedad, multiplicando, y queda por el logaritmo de 10, que es 1, y que no se pone, porque está multiplicando. Y queda menos 9 o 9. Así que ahí 9 tenés una solución alcalina, básica o alcalina. Listo, ya está.